¿Qué tal? ¿Cómo están? En modo teletrabajo como muchos en esta época de pandemia, de cuarentena, confinamiento responsable también, aunque no sea obligatorio, hay que hacerlo, digamos, de manera preventiva. Bienvenidos en ucbtv.cl, en nuestra señal digital en Santiago 5.3, 4.3 acá en nuestra quinta región, en UCB Radio 103.5 y en ucbtv.cl. Bienvenidos. Estamos a 2 años, no podemos olvidar esta época, a fines de agosto ocurrió, 2 años de los episodios críticos de contaminación en este sector que se ha denominado zona de sacrificio. Estamos hablando del Parque Industrial Quintero Puchuncaví, con industrias petroleras, con terminal de gas licuado, con industrias químicas. Lo vamos a conversar. Tengo inmediatamente ahí en línea, usted sabe que hacemos aquí el contacto adecuado vía internet, espero que nos acompañe en internet, ¿no es cierto? Y vamos a presentar ahí a Salvador Dongui, que es biólogo, asesor medioambiental, que tiene mucho que recordar, mucho que decir sobre este particular. Salvador, bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Decíamos, hay tanto que hablar, ¿no es cierto?, a 2 años. Medidas inmediatas y medidas estructurales. En las inmediatas se reforzó el trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente, la fiscalización en el territorio, más monitoreo, alerta sanitaria con medidas de restricción para las empresas, y se dotó también a las municipalidades de equipos portátiles por primera vez, digamos, para una primera respuesta, ¿no?, en la medición de gases para los olores. Esas son las medidas inmediatas que fueron puestas, digamos, a la ciudadanía. ¿Qué tal? Vamos de a poco. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, o sea, son todas medidas que se empezaron a implementar de forma legal a través de la normativa, producto de la aprobación y la puesta en marcha del plan de descontaminación. Ya. Ahora podemos ir en particular, digamos, detallando. La superintendencia está funcionando bien con el medio ambiente, está también con los episodios de contaminación muy ligados, digamos, al trabajo en regla, digamos, porque hay la emisión de gases, digamos, está en el portal. Esa señal, digamos, está llegando, digamos, a los habitantes de manera fluida, ¿no hay ningún problema? Sí, efectivamente, hoy día se están haciendo todas las mediciones, están todos los protocolos, existen alrededor de 24 empresas que ya tienen comprometidos planes operacionales para la activación de los protocolos de gestión de episodios críticos. Las municipalidades están con las capacitaciones, los instrumentos para hacer mediciones, la superintendencia está haciendo las debidas fiscalizaciones. Pero todo esto que sucede tiene que ver con el monitoreo y el control. Eso es una parte. Lo segundo, y es lo importante, que tiene que ver con la prevención. Y hoy día existe un instrumento de prevención al interior del plan de descontaminación, que es la gestión de episodios críticos, que está acoplada a las malas condiciones de ventilación y a la ingreso hospitalario, es decir, cuando hay un exceso de consultas hospitalarias producto de contaminación, se activan estos protocolos. Ahora, esto hoy día ha estado funcionando en el sentido de que existe la información del diagnóstico, la meteorología, etcétera. Pero yo quisiera citar un ejemplo reciente que pasó hace muy poco, el 18 de agosto, hace un par de días solamente atrás. La superintendencia dictó medidas preprocedimentales por deficiencia en el manejo del estanque TK202 de Oxiquim del terminal de Quintero. Entonces, y toma las medidas justamente porque la empresa, en este caso Oxiquim, no puso en marcha el protocolo de gestión de episodios críticos teniendo el antecedente de que existía una preemergencia ambiental. Perdón, que existía una mala condición ambiental, no una preemergencia, eso es otra cosa. Porque existía esta mala condición de ventilación atmosférica. Y esa mala condición de atmosférica le prohibía abrir a ellos las escotillas de los estanques. Con ese conocimiento ellos abrieron las escotillas igual y bueno, y se generó entonces esta activación de la superintendencia. ¿Qué pasó ahí, Salvador? Bueno, pasa ahí que la superintendencia efectivamente se da cuenta de esto porque hubo un reclamo de los vecinos por malos olores, la superintendencia asiste entonces y pasa las multas debidas
correspondientes. Pero que hay que entender lo siguiente: la ciudadanía hoy día en Quintero, por ejemplo, reclama que el plan de gestión de episodios críticos no está sirviendo. O sea, que no atiende a las necesidades. Y tienen toda la razón. ¿Y por qué tienen toda la razón? Porque el plan de gestión de episodios críticos no depende exclusivamente de la normativa, depende de la responsabilidad de la empresa. Y con el ejemplo que yo te acabo de dar, es justamente, estoy ejemplificando el mal accionar de la empresa. Entonces, por un lado tenemos que distinguir, tenemos normativa para podernos hacer cargo de las condiciones de contaminación para proteger y resguardar la salud de la población. Sí, las tenemos. Segundo, existe el compromiso de la empresa de ajustar sus protocolos y actuar en base a la prevención de la contaminación. Hasta el momento no. Salvador, entonces de la ciudadanía tiene toda la razón cuando ellos reclaman. Entonces, ¿qué le cargamos hoy día al Estado? La fiscalización. Y no puede ser que el Estado esté a cargo absolutamente de toda la fiscalización si necesitamos responsabilidad social empresarial. Ya, entonces, uno puede entender que están las empresas por sobre el Estado de Derecho, porque aquí hay una seguridad constitucional, ¿no es cierto?, que da el derecho a respirar un aire puro, libre de contaminación. ¿Qué pasa con eso? No está funcionando. Yo sé que hay etapas, ¿no es cierto? Porque este es un plan, ¿a cuántos años? Llevamos recién muy poco. A 5 años, a partir de la promulgación del 2019, sí. ¿Se están cumpliendo entonces por parte de las empresas esas etapas? Sí, exactamente, sí, se están cumpliendo, pero hoy día nosotros necesitamos, para brindarle seguridad a una comunidad que ha estado históricamente vulnerada, es el compromiso total de las empresas. Aquí basta que una empresa no actúe en pos del resguardo de la salud de la población para que entre en cuestionamiento todo el plan y toda la inversión que en el fondo ha hecho el Estado para por fin tener un plan de descontaminación. Entonces hay que entender que el plan de descontaminación no es solo responsabilidad del Estado. Sí fue responsabilidad en términos de su promulgación e implementación y de todas las medidas que hoy día son bastante positivas si uno las compara con los planes anteriores que llegaron a Contraloría y que no fueron aprobados. Pero esto también lleva una parte importante de un compromiso de las empresas, a lo que decías tú justamente, colocar dentro de sus políticas empresariales el resguardo a la salud de la población por las actividades que ellos están ejecutando. Sí, ahora convengamos, Salvador, que aquí hay 50 años de historia, ¿no es cierto?, de contaminación. Hemos llamado esta zona de sacrificio. Sí. A ver, y en el gobierno de Sebastián Piñera, en el primer mandato, ¿no es cierto?, la normativa de emisión de termoeléctrica y la norma de fundición. Ya. Segundo mandato, plan de descontaminación y la nueva norma de dióxido de azufre, que ahora es medida por hora. Eso es súper importante, relevante para que repasemos, digamos, esto se está midiendo por hora. Antes había un análisis que era promedio del día y que eran 150 microgramos, ¿no es cierto?, por metro cúbico. Era riesgo para la salud. Ahora, se supone que eso se ha mejorado, indudablemente, ¿no? Sí, por supuesto se ha mejorado. Hoy día tenemos bastantes avances al respecto. Sin embargo, estas políticas yo haría la distinción. Esto no pertenece a los gobiernos de turno, esto pertenece al Estado. Estas son gestiones que se han venido haciendo el Estado. La norma, por ejemplo, para material particulado fino respirable tuvo por lo menos entre 10 y 15 años de estudio. O sea, eso supera entonces a los gobiernos. Ahora, yendo específicamente a los instrumentos que hoy día contempla el plan de descontaminación, está la norma primaria para dióxido de azufre en términos de concentración horaria. Eso es súper bueno porque establece situaciones de alerta, preemergencia y emergencia ambiental dependiendo de las concentraciones, pero por hora. Nosotros antiguamente, cuando la teníamos por día, medíamos la concentración por día, que era el promedio de 4 concentraciones en el día. Por lo tanto, tú podías tener un pic, pero ese pic que sucede, que son 2 horas, 5 horas, qué sé yo, se diluía en el fondo después en el promedio. Por lo tanto, no había ninguna situación de alerta ni de emergencia. Y esta información está en línea, que es otro detalle importante, ¿no? Hoy día esta información está en línea, están todas las estaciones de monitoreo en línea. Uno como vecino o técnico puede revisarla en línea. No son los datos validados, pues los datos se validan al año siguiente, pero esos datos validados de respecto al 2019 también existen. O sea, hay información suficiente como para que la ciudadanía se sienta enterada. Ahora,
Todas estas medidas que hoy día existen apuntan a la prevención, es decir, evitar situaciones de emergencia. Pero estas situaciones de emergencia hoy día las contempla la normativa. Sin embargo, es indispensable que para que estas medidas de emergencia funcionen, tiene que estar el compromiso de toda la comunidad y en específico de las empresas comprometidas en los distintos protocolos de gestión de episodios críticos, por ejemplo. Sí. Bueno, esto fue noticia nacional, también internacional, porque aquí esta zona de sacrificio, hace 2 años atrás, vivió momentos increíbles, que se vienen arrastrando, como lo hemos estado conversando, Salvador, hace muchos años, muchas décadas, pero había que en algún momento ponerle coto, ¿no es cierto? En algún momento había que tomar una decisión. ¿Qué pasa con esta cantidad de empresas, de industrias contaminantes? ¿Y qué pasa con la población? O sea, no se puede seguir viviendo de esa manera, es indudable, generación tras generación. Entonces, si nosotros no nos detenemos en los episodios de PIC de contaminación, dióxido de azufre, en el 2017 hubo 178 episodios, en el 2020 29, o sea, notoriamente más bajo. Esta información es transparente, se está informando, y son los episodios de PIC de contaminación. A la luz de esto, uno dice, sí, está resultando, está funcionando. ¿Por qué la sensación de la gente, de la ciudadanía, de los pobladores, de los habitantes, de los vecinos ahí del sector Puchuncaví, Quintero, Concón, no están recibiendo esas señas? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, están pidiendo, tú lo señalabas, ¿no es cierto?, que se deje nulo, que se piense en otra opción, cuando ellos mismos participaron también de estas acciones. Sí, esto hay que analizarlo en el contexto histórico. Tu pregunta parte haciendo la afirmación que llevan más de 50 años con una población vulnerada. El doctor Charmy, fallecido desde la academia, anticipó esto hace 30 años atrás, 30, 40 años. Entonces, hoy día tú tienes una población que ha estado vulnerada y que además ha estado abusada, que recién hoy día el Estado entiende esa situación. Por lo tanto, hoy día la población no resiste ni un error más. Entonces, es obvio que la población hoy día se sienta vulnerada por esto y que no tengan credibilidad. Pero esto es una credibilidad que se ha ganado el Estado. Por favor, digamos las cosas como son, a mi entender. Sí. Se ha ganado el Estado producto de la inactividad y la desprotección que sistemáticamente ha venido ocurriendo durante 5 décadas. Y recién ahora, a partir del 2019, se implementa, a mi entender, un buen plan de descontaminación que tiene varias instancias que permiten el resguardo de la salud de la población, pero recién en el 2019. Y si uno retrocede un poquito más, la zona declarada saturada con Quintero, Puchuncaví por material particulado fino respirable en su condición anual, en condición diaria y además en preemergencia para material particulado de 10 micras, fue el año 2015. 4 años se demoró el Estado de Chile. ¿Qué pasó con la población durante esos 4 años? La tuvimos muy vulnerada, más encima teniendo el conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿tiene derecho la comunidad a estar indignada? Por supuesto que sí. Ya, entonces, ¿es una sensación más que un hecho objetivo, señora? No, a ver, hoy día el hecho objetivo, por ejemplo, que yo nombré recientemente respecto a lo que sucedió el 18 de agosto, es un hecho objetivo. Es decir, aquí había cuando se activan los protocolos, se tienen que activar por parte de las empresas de forma automática. No necesitan una resolución en este caso de la Intendencia para que activen los protocolos de gestión de episodios críticos. Basta que ellos les llega con 24 horas de anticipación la situación sinóptica, es decir, cómo van a estar las condiciones de ventilación, por ejemplo, van las condiciones de ventilación y en ese momento ellos tienen que activar los protocolos. Por lo tanto, la responsabilidad de quién es de la empresa. ¿Es responsabilidad del Estado tener que fiscalizar? Sí, pero el Estado no puede ir a fiscalizar las 24 empresas. Cada una de las empresas se tiene que comprometer. Entonces, cuando una empresa tenía que activar los protocolos y no lo hace, ese es un hecho objetivo. La superintendencia del Estado está haciendo bien la pega respecto a fiscalizar, sí, la está haciendo bien, pero llega después.
llega después con la fiscalización, el daño ya se hizo. No, Entonces, yo sigo insistiendo sobre la misma tesis. Necesitamos responsabilidad social empresarial. sí, sí. No, y la contradicción mayor, ¿no es cierto?, es que el Estado, el gobierno de turno, ¿no es cierto?, está fiscalizando a una empresa del gobierno de turno, del Estado, en varios casos. Ahí hay una Sí. contradicción evidente. Sí, hay algunas contradicciones. Uno piensa, claro, y si multan a la empresa, la multa queda dentro del mismo Estado. Yo Claro. conozco el caso directo de NAP y yo he visto, siendo muy crítico de NAP, o sea, yo tuve peleas fuertes con ENAP respecto, por ejemplo, a los proyectos termoeléctricos. Pero hoy día sí soy testigo de la inversión que está haciendo ENAP para ponerse al día respecto a cumplir con la exigencia del plan de descontaminación, como también las exigencias que le está haciendo hoy día la superintendencia a través del plan de cumplimiento ambiental. Ujú. Ahora, el tema de la ventilación atmosférica, ¿cómo se puede explicar, a ver, Salvador, para el común de la gente, ¿no es cierto?, que no está en la zona? Eh, ¿Cómo puede afectar las condiciones atmosféricas, entendiendo que estamos en la costa, que hay aire, que hay ventilación? Entonces, ¿cómo puede afectar tanto, de tan potente manera, digamos, que puede llegar, ¿no es cierto?, a estas condiciones críticas de contaminación? Sí, súper buena la pregunta, porque la pregunta lleva consigo también un mensaje subyacente que el que tú me estás haciendo, en el sentido de la contaminación es solo responsable de la empresa. No, hay condiciones atmosféricas también que ¿Ya? dificultan la dispersión de los contaminantes, los cuales entonces hoy día provocan justamente condiciones de mala calidad del aire. La costa de Quintero y a su interior Puchuncaví tiene una situación sinóptica bastante particular que no ocurre en Concón. Nosotros tenemos hoy día en Concón, producto de la cuenca de la Concagua, mejores condiciones atmosféricas para ventilación y mezcla en capa. Eso no sucede en Concón, Quintero y Puchuncaví. Tienen una condición más desfavorable en términos atmosféricos. Habría sido fantástico que estas condiciones atmosféricas fueran consideradas, por ejemplo, en los planes reguladores, en términos de tener que pensar si ahí podía existir entonces un parque industrial tan grande como hoy día existe. Eso por un lado. Ahora, lo importante de esto es que las condiciones atmosféricas van a ser independientes en ese sentido de lo que produzcan las empresas. Ujú. Pero ahí viene entonces la relación y en el fondo lo que yo avalo con este plan de descontaminación, que si bien ¿por qué digo independiente? Porque no depende de la empresa las condiciones atmosféricas. Y es ahí entonces donde el plan muy inteligentemente agrega la gestión de episodios críticos, porque dice, no importa lo que usted esté emitiendo si usted está bajo la norma de emisión. Ahora usted también lo voy a medir con la capacidad de dispersión que existe de los contaminantes debido a las condiciones atmosféricas, de presión, de vaguada costera, de velocidad de aire, velocidad de viento, perdón, dirección del viento, etcétera. Hay varios ítems sobre los cuales se estudia la condición atmosférica. Y en esa condición atmosférica, bajo todos esos parámetros de medición que yo le estoy dando, si estas condiciones son malas, usted tiene que activar una medida mucho más restrictiva respecto a su contaminación, respecto a su emisión de contaminantes. Sí, pero que yo estoy bajo la norma. No me importa que usted esté bajo la norma. Las condiciones atmosféricas impiden que, aunque usted esté bajo la norma, entre en producción. Entonces, generalmente, por lo general hoy día, y lo bueno de esto, de este plan de gestión de episodios críticos, es que apunta a los sistemas productivos de la empresa, es decir, tienen que bajar sus niveles de producción. Y eso es un compromiso, llega a ser un compromiso social. Es decir, la empresa tiene que sacrificar en el fondo rentabilidad en términos de producción, preocupada entonces por las condiciones, por las posibles condiciones de riesgo para la ciudadanía. Por Entonces, supuesto. ahí se necesita una madurez cívica al respecto. Sí, claro.
una responsabilidad empresarial, las externalidades negativas, ¿no es cierto?, que están asociadas. ¿Sí? Eso es indudable. Salvador, si tú pudieses, digamos, me engancho de la pregunta anterior, responsabilidad 50-50, 60 las empresas, porque entonces, siendo abogado al diablo, nosotros podríamos decir, bueno, las empresas, bueno, me están culpando de todo, ¿no es cierto?, cuando el tema de la ventilación es fundamental también. ¿Habrá un porcentaje de grado de responsabilidad acá o es muy difícil precisar eso? No, yo creo que es difícil precisar, es súper difícil. Tampoco esto quiero hacer absolutamente responsable a las empresas, pero son hoy día las empresas las que tienen que dar el paso importante. Hay empresas que cumplen, sí, en el caso del ejemplo que yo daba, NAP, por ejemplo, la refinería de petróleo está cumpliendo con el plan de descontaminación. No es menor el plan de inversiones que están haciendo. Ahora, lo que tienen que tener las empresas también presente es que hay distintos grados también de rentabilidad. ¿Cuánto rentabiliza una empresa cuando se vuelve verde? En el sentido con compromisos ambientales. ¿Cuánto suben sus acciones, por ejemplo, en la bolsa? En ser una empresa que hoy día se compromete con el medio ambiente. Por lo tanto, las medidas de rentabilidad para la empresa hoy día, en términos de planes de cumplir con planes de descontaminación y comprometerse con bajar el riesgo de salud para la población, obviamente son a favor, están a favor. Hoy día con ser empresas verdes es mucho más favorable económicamente en términos de imagen, por ejemplo, para las empresas, que no serlo. Salvador, a ver, por ejemplo, las empresas que son mega fuentes generadoras de contaminación, estamos hablando de Gener, Codelco, Ventana, ENAP, ¿no es cierto? Y para cumplir las metas específicas de este plan de contaminación se prevé hasta marzo del 2022. ¿Viene cambio de gobierno posteriormente? ¿Esto es una política de Estado? ¿Cómo se va a tomar esto a futuro? Porque es un tema político también de por medio. Sí, obviamente que hay un tema político de por medio, es súper importante la acotación que tú haces al respecto, pero estos planes son independientes de los gobiernos de turno, por un lado, son planes del Estado. Segundo, el plan en 5 años tiene que cumplir la meta. Si el plan no cumple la meta, se tiene que prorrogar. Ojalá eso no suceda. Y ahí viene una responsabilidad también nuestra como comunidad, como académico, poniéndome del lado de la academia, de exigirle hoy día al plan más cosas. Por ejemplo, que la gestión de episodios críticos no dure 3 años, que sea constante, que no dure 3 años en la época que va de octubre a marzo. Sino que sea una medida constante, porque las condiciones de ventilación en la cuenca no van a cambiar. Estamos en un escenario de cambio climático, probablemente se vuelvan aún más complejas. Por lo tanto, ¿qué uno esperaría entonces del plan, atendiendo la pregunta con los cambios de gobierno? Es que el plan entre en una dinámica de mejoramiento continuo. Es decir, nosotros tenemos un punto de partida, un buen punto de partida que es el plan de descontaminación, vayamos exigiéndole más hoy día a los sucesivos gobiernos. Ahora, otro tema también, ¿qué pasa con los acopios de carbón? Su tratamiento, ¿qué pasa, por ejemplo, con el control de contaminación para las embarcaciones, para la emisión, que también ahí está en la costa, ¿no es cierto?, que en el puerto de Quintero. Chile no exige, por ejemplo, que los barcos, los cambios de petróleo en la bahía, porque son muy contaminantes. Esos son cosas que también son fundamentales al momento de la contaminación ahí local, ¿eh? Sí, son fundamentales, pero fíjate que el plan de descontaminación lo contempla. Contempla el control de las emisiones de los barcos en las bahías. El acopio de carbón también está controlado, incluso el plan ha ido un poco más allá. En el caso de Concón, el plan establece el control de la extracción de aire por la generación de material particulado de 10 micras o material en suspensión. Eso también el plan lo contempla. En el caso de los acopios de carbón, la medida tiene que ver con controlar el acopio. La mejor medida para controlar el acopio es que el acopio no existiera, por lo tanto que no existieran plantas termoeléctricas a carbón.
Entonces, es ahí donde el plan tiene que ir avanzando, no como plan, sino que este plan amarrado a otras políticas de reconversión, por ejemplo, energética en la bahía de Quintero. La contaminación de las termoeléctricas no solo tiene que ver con la mala calidad del aire, tiene que ver con una afectación tremenda a los recursos bentónicos que existen en la bahía. Uno ve cómo la pesca hoy día tradicional se ha visto tremendamente mermada porque tú estás devolviendo agua a 40 grados a una bahía que corre una corriente subantártica, como es la corriente de Humboldt, que proporciona todos los nutrientes para la fauna acuática que existe, fauna marina, la cual se ve tremendamente perjudicada por los cambios de condiciones en términos de temperatura y pH del agua. Sí. Perdón, para terminar la idea, sí. Es lo que tú bien preguntas en el sentido de que se cumple con los copios de carbón, sí, pero podríamos ir un poco más allá, no se acopio para regular el acopio, centrémonos en que el acopio no exista, el acopio de carbón, tenemos una reconversión energética porque eso también tendría otros impactos, por ejemplo, positivos en la bahía de Quintero. Sí. No, a través de la radio, ya que estamos transmitiendo aquí en el 103.5 FM en la quinta región, siempre estamos muy en contacto directo con el auditor, digamos, con los vecinos de estas localidades que nos llaman y nos comentan su inquietud. Hay también una preocupación evidente por el tema de la pandemia de COVID-19, por todas las complicaciones respiratorias que ellos localmente han sufrido ahí. Es cosa de pasar por ese lugar y uno se da cuenta que es un paisaje lunar, ¿no es cierto? Es casi de otro plano. ¿Qué sucede ahí? No sé si tú has tenido contacto, ¿eso es real? ¿Es un sentimiento también de profunda desazón, ¿no es cierto?, de los vecinos ahí de estas comunidades, ¿no? Sí. Los vecinos tienen mucha razón en la preocupación respecto al COVID y la asociación de COVID con material particulado. A ver, pero hay que hacer ciertas precisiones. Hay incluso algunos estudios, como de la Universidad de Harvard, por ejemplo, al respecto, pero ahí hay que hacer cierta precisión. El COVID es muy difícil que entre en asociación con el material particulado. El material particulado fino respirable es de 2,5 micras, es más, tiene un tamaño menor a un glóbulo rojo. Y el COVID es una macromolécula, es tremenda, o sea, si sale emitido por un estornudo, por ejemplo, no alcanza a llegar a los 5 metros porque cae producto de su peso. Pero la asociación está en que aquellas personas expuestas constantemente a los problemas que provoca el material particulado fino respirable, que tiene un impacto tremendo, sobre todo a nivel respiratorio, cardiorrespiratorio, son personas mucho más propensas a contraer la enfermedad del COVID, porque su sistema está más deteriorado y inmunológicamente probablemente más deprimido. Y ahí estaría la relación entonces con el COVID. Salvador, nos está pillando la hora. Ha sido media hora de conversación, de recuerdo. Hay mucho tema pendiente, ¿cierto? Tiene cantidad de aristas, ¿no? Pero por lo menos ahí está planteado el tema. Hace 2 años esta fue noticia nacional y obviamente una preocupación evidente también en respuesta de un Estado que tiene que estar atento, digamos, a responder constitucionalmente, digamos, a las necesidades de los habitantes. Así que muchas gracias por este breve charla, ¿no es cierto?, que hemos tenido y ojalá que estos episodios, yo sé que, ¿no es cierto?, se pueden alinear el tema atmosférico con la poca... la poca entrega, digamos, de las respuestas que necesita una sociedad por parte de las empresas, se pueden alinear, digamos, nuevamente y presentarse estos episodios críticos. Ojalá eso sí no ocurra. Salvador, un abrazo y muchas gracias. Tendremos oportunidad de seguir conversando. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un placer, sobre todo conversar con periodistas bien informados. Siempre es un placer cuando eso permite conversación fluida. Así que dispuesto cuando necesites poder conversar de estos temas y otros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y felizmente también alcanzamos a llegar ahí con la señal de internet, que estaba ahí un poco
Bueno, es por la saturación de las señales. Usted sabe, mucho teletrabajo es lo que estamos haciendo nosotros. Financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y también del Consejo Regional. Yo vivo aquí. Tenemos que hacer la pausa. Mira, internamente ya estoy viendo, ¿no es cierto?, que ya estamos enlazados con nuestra siguiente invitada. Volvemos a Yo Vivo Aquí.